Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es Fe, Esperanza y Amor. Yo soy Néstor y quiero darte la bienvenida una vez más desde cualquier parte de la República donde tú estés acompañándonos allá en casa. Estamos llegando al final de la semana, algunos después de una semana que llevó algo de trabajo, diferentes actividades, y hoy estamos reunidos aquí como familia y estamos con esa motivación de aprender y de crecer juntos. Así que un saludo a todos, por ejemplo, a Jessica Loperena, que por aquí hasta el final, ahí es un saludo especial de parte del pastor Víctor, y a todas las familias que ya están conectadas. Nos da gusto poder recibirles aquí en Fe, Esperanza y Amor. Y el tema de hoy tiene que ver con un asunto de sensibilidad, tiene que ver con algo que hasta cierto punto puede llegarse a tornar un poco incómodo si no se aborda de la mejor manera. Es un tema que tiene que ver con esperanza, un tema que tiene que ver cuando las cosas cambian y dan un giro inesperado, como lo ha estado ocurriendo en este año, 6 meses ya de pandemia, que por la gracia de Dios nos encontramos hoy aquí reunidos, juntos buscando aprender y crecer y obviamente pues conectarnos con Dios. Así que tal vez tú has escuchado en diferentes ocasiones los planes y los tiempos de Dios son perfectos. Lo hemos escuchado en muchas ideas, en muchos pensamientos. Alguien publica o postea una ilustración que nos llama bastante la atención. Los tiempos de Dios son perfectos. Compartimos y lo ponemos hasta respecto a algún estado de WhatsApp, algún estado que nos llame la atención. Y entonces los tiempos de Dios son perfectos, usualmente va acompañado de felicidad, va acompañado cuando alguien entra en esa preparatoria, en esa universidad y hay muchísima alegría y mucha felicidad de todo ese esfuerzo, está dando ese fruto. Los tiempos de Dios son perfectos cuando el negocio va creciendo bien, cuando los planes que habíamos estado disponiendo tiempo atrás están dando buenos resultados, cuando el matrimonio va bien, cuando los hijos van bien y nos alegra y está bastante apropiado, ¿no? Y decimos los tiempos de Dios son perfectos. Pero ¿qué hay de aquellos momentos un tanto grises? Aquellos momentos en los cuales llegamos a recibir una llamada telefónica diciéndonos que aquella persona está con un diagnóstico terminal. Cuando perdemos el empleo, cuando las cosas dan un giro inesperado y al parecer nuestra estabilidad se tambalea, cuando hay una pérdida que creemos que no vamos a poder soportar o que no vamos a poder superar, llegamos a creer, porque somos seres humanos, llegamos a creer que quizá los tiempos de Dios no serían tan perfectos, pero esa es nuestra percepción, porque de hecho siempre lo han sido de esa manera. Y entonces cambia un poco nuestra visual, nos complicamos, llega algo de ansiedad a nuestras vidas y esa frase de los tiempos de Dios son perfectos llega a tomar un significado diferente tras la pérdida, tras el abandono, tras el dolor de una crisis, de un trauma. Eso vaya que llega a afectar nuestros corazones. Y te decía al inicio que vamos a hablar de un tema sensible, un tema delicado, pero que es importante para tu vida, que es importante también para mi vida, porque de aquí podemos estar echando esas bases sólidas, esas bases firmes, poder echar raíces en nuestra fe y crecer para cuando lleguen esos vientos fuertes, esas tempestades, poder saber en quién estamos depositando nuestra confianza y saber hacia dónde nos dirigimos. Por eso el tema de hoy lleva por título Te extraño. Ahí está apareciendo en tu pantalla. Te extraño es una frase que articulamos en momentos de tristeza, en momentos cuando cae la noche, cuando las lágrimas comienzan a rodar por tus mejillas y recordamos a aquellas personas que ya han partido, aquellas personas que diríamos en esta sociedad que se nos han adelantado. Te extraño y creemos que ese dolor va a ser para siempre, porque el dolor no cambia, el dolor tiene que ver con una firmeza, con una fuerza, con algo que nos golpea y no importa la etapa de la vida en que te encuentres, si es aquel pequeño que perdió a papás tras alguna enfermedad, si es ese adolescente que le tocó vivir y caminar la pérdida de algún ser querido, si es algún adulto que está despidiéndose de sus padres después de una edad avanzada o de alguna enfermedad. Articulamos esa palabra.
te extraño. ¿Es malo tener esos sentimientos? ¿Es malo sentir ese dolor? Por supuesto que no. Lo que eso conlleva puede ayudarnos a tomarnos más de la mano de Dios o alejarnos, o a decir sencillamente, ya no quiero seguir. Porque después de una pérdida hay personas que le dejan de tender la mano a Dios. Después de un conflicto, de una crisis, hay personas que dicen, yo no quiero estar aquí. Decía la esposa de Job, maldice a Dios y muérete. ¡Qué recomendación! La piel se me pone así de chinita de pensar a veces esos pensamientos. Pero esos grandes problemas pueden articularse como grandes oportunidades de crecimiento. Y hoy quiero que hablemos de este tema, cómo Dios aborda el partir de aquellas personas en esta condición humana, porque si hay algo de lo que tú y yo podemos estar seguros, es de que algún día ya no vamos a estar aquí, que vamos a partir, que vamos a emprender el único viaje en el cual no vamos a ocupar maletas. Ese viaje en el cual no estaremos pensando quizá en lo que dejamos, no estaremos pensando en si construimos, si hicimos, si trabajamos, estaremos pensando en dónde vamos a pasar la eternidad. Y es una condición de vida o muerte espiritual y vale totalmente la pena. Es de las decisiones más importantes que tú y yo necesitamos tomar. Una decisión importante, ¿qué es lo que vas a estudiar? Una decisión importante, ¿con quién te vas a casar? Una decisión importante, ¿en qué vas a invertir tus fuerzas, tu economía, tu desgaste físico? Pero la más importante es, ¿nos vamos a conectar con Dios? ¿Vamos a hacerle Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador? ¿O sencillamente vamos a vivir los días como van? Es decir, soñando, anhelando, planeando, pero sacando a Dios de la ecuación. Y ahí es cuando comienzan los problemas. Y la pregunta no es si Dios quiere relacionarse con nosotros. La pregunta es, ¿tú quieres acercarte a Él? ¿Tú quieres conocerle a Él? ¿Te gustaría saber más acerca de aquel que te ama a pesar de esos conflictos, a pesar de los días difíciles, que nunca has estado solo? Por eso el nombre del tema, Te extraño. ¿Y sabes una cosa? Las pérdidas nos dejan muchas preguntas, pero también con pocas respuestas. Una vez más, las pérdidas nos dejan muchas preguntas con pocas respuestas. ¿Será acaso que yo tuve algo de culpa en medio de esa desgracia? ¿Será que yo pude haber tomado una decisión más apropiada y las cosas hubiesen cambiado? ¿Será acaso que Dios se ha olvidado de mí? ¿En qué momento me equivoqué yo? ¿O por qué las cosas ahora se han tornado de una manera totalmente opuesta a la que yo tenía en mi mente? Muchas preguntas, pocas respuestas a nuestro parecer. Y ahí es donde entra un factor importante del cual tenemos que cuidarnos muchísimo. Ahí es donde puede entrar la culpa. La culpa del decir, pude haber cambiado. La culpa de decir, me hubiese gustado decirle que le amaba más. La culpa de decir, ¿por qué fui tan grosero en esa última conversación? Si pudiera yo regresar el tiempo, hubiese dicho otras palabras, le hubiera mencionado que le apreciaba más en vez de esa conversación. Y todos hemos perdido a alguien importante. Todos hemos sentido ese dolor en nuestro corazón y hemos llegado a atravesar ese valle triste, ese valle de desolación, creyendo que vamos solos. Y por eso es el tema de hoy. Te extraño, pero no estás solo. Nunca has estado solo. Te extraño, pero ¿qué podemos hacer nosotros con ese sufrimiento, con esa carga, con esa ansiedad? Porque puede sumarse el síndrome de la depresión. Y el síndrome de la depresión es esa tristeza profunda que te inmoviliza. No te permite voltear hacia otros lados, no te permite pensar en otras personas, sino únicamente nosotros quedarnos con esa ansiedad y con ese estrés que es desgarrador. Y quiero que me acompañes porque hoy estaremos platicando acerca de la muerte de un amigo de Jesús. Estaremos platicando acerca de la muerte de Lázaro y cómo esto vino a impactar la vida de las personas a su alrededor, incluso de Jesús. Entonces, la culpa, ya hemos dicho, que llega a inmovilizarnos. Pero ¿qué hay de esa frase que llegamos también a articular? Si tan solo pudiese yo retener algunas cosas importantes, si tan solo pudiese yo regresar el tiempo, si pudiese yo modificar un poco de esta conducta, de esta línea temporal, pero es imposible.
ya no hay vuelta atrás. Y por eso la invitación de parte de Dios en cada una de las mañanas a no estar contando los días, sino hacer que esos días cuenten en tu vida y en mi vida. Basta cada día su propio mal, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y este es un tiempo de reflexión, es un tiempo en donde tú y yo podemos ser fuertes en lugares rotos, ser fuertes en tiempos difíciles, ser fuertes en lugares de pérdida. ¿Por qué? Porque la muerte llega a tambalear todo lo que nosotros conocemos. Y este versículo se encuentra instalado de manera tan precisa para que tú y yo podamos tomarnos fuerte de esa verdad que es Dios el que le está plasmando. Y vamos, acompáñame por favor a Juan capítulo 11, versículo 25. Ahí se encuentra en tu pantalla. Y vamos a dar lectura en esta noche. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Una vez más, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El contexto de esta frase tiene que ver con la pérdida de un amigo de Jesús llamado Lázaro. Tenía 4 días que había muerto. Las personas que conocían a Jesús, que sabían que Él hacía milagros, que trabajaba y obraba de diferentes formas en las personas, se comenzaban a preguntar si Él era su amigo, ¿por qué no hizo nada para salvarlo? Si Él era su amigo y se supone, y lo es así de hecho, que Jesús lo sabe todo porque es Dios, ¿por qué no intervino para evitar aquella pérdida, aquella desgracia? Las voces se escuchan y Jesús le dice a sus discípulos: qué bueno que ya tiene 4 días que ha partido, porque ustedes verán algo maravilloso, algo asombroso que voy a trabajar, y de esa manera van a crecer y todos los demás van a aumentar esa confianza, esa fe en medio de este día nublado, ¿no? Entonces resulta que Jesús, un poco las personas, los amigos, los discípulos, acompañantes de Él, están un poco incómodos de saber que van a regresar a una ciudad en donde los habían querido matar, y Jesús dice: vamos allá porque es importante que yo le vea. Las personas pueden pensar, bueno, va a acompañarlos en esa pérdida, va a poner el hombro en medio de esa dificultad de la familia, y las cosas se tornan un poco diferentes cuando llega Jesús y se acerca primero María. Lo primero que hace es decirle: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y entonces es una condición de decir, bueno, sé que estás y sé que tengo fe en ti, sé que tienes el control de todo, pero aún así hay un sentimiento de decepción, de imposibilidad. Y ahí es el punto crítico donde Jesús le dice que Él es la resurrección y la vida. María dice: bueno, yo sé que habrá alguna resurrección en el día postrero, pero lo interesante es que Jesús le estaba diciendo que en ese mismo momento habría de trabajar en la vida de Lázaro. No iba a ser una condición de resurrección, sino traerle a la vida una parte un poquito distinta. Y en ese momento se acerca su segunda hermana, ya no es María, ahora es Marta, las mismas palabras: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano hoy estaría con vida. ¿Qué esperaríamos, no? Tampoco vamos a ponernos en una temática de crítica, de, ay, pues ¿qué no sabía que era Jesús? No, vamos a ponernos en una condición de humanidad, de humildad, porque tal vez tú y yo haríamos eso mismo, o lo hemos hecho en diferentes situaciones. ¿Por qué perdí mi empleo si yo creo en Dios? ¿Por qué me dijeron que si yo daba mis ofrendas, si yo daba mis donativos, si yo servía, la vida iba a ir siempre para arriba? ¿Dónde estaba Dios? Y eso es una condición que llega a ser un problema para nosotros, porque Dios no es y nunca será ese genio de la lámpara que pedimos y entonces yo hago, deposito y ya. No, las cosas no son así. Y esos conflictos y esas pruebas que Él permite pueden ser un bálsamo para nuestras vidas, para curar. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a aprender, porque nos van a ayudar a depender de Él. Dice un refrán de alguna persona: ningún marinero se hace experto en aguas tranquilas. Y Dios permite pruebas en nuestras vidas para que nosotros aprendamos a depender más de Él y que podamos descansar en las promesas que Él ya nos ha dado. Entonces, continuamos leyendo, mira qué es lo que dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una vez más, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25.
Y entonces esto es categórico para tu vida y para mi vida. ¿Por qué? Porque no solamente se refiere a una condición de muerte física, porque todos vamos a partir, estamos hoy en este envase, tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu, pero este envase que va desgastándose con el paso de los años, algún día ya no estará. Y lo que quedará será lo que hay dentro de él. Será a quien nosotros le hayamos entregado las llaves de nuestro corazón y el control de nuestra vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son frases, es una palabra de Jesús haciendo alusión a que Lázaro, que aparentemente y para las personas estaba muerto, habría una oportunidad distinta. Este relato termina en que Jesús llama a Lázaro, ven acá. Y él se levanta y anda, las personas se quedan atónitas y esto torna una manera totalmente diferente. Hay una condición de volver a la vida. Lázaro anda, las personas se sorprenden, hay otros que empiezan a murmurar y las cosas empiezan a subir de tono, ¿no? Entonces esto es un poco delicado, sí, pero ¿qué hay? ¿Qué hay cuando las cosas no son de esa manera? ¿Cómo crees que se habrá sentido tal vez Abraham cuando escuchó que Dios le pidió que le entregara y que sacrificara a su único hijo? Al único hijo, al hijo de la promesa? ¿Tú crees que no sintió un poco de tristeza? ¿No crees que sintió un poco de duda? Pero él lo hizo porque tenía fe, porque tenía esperanza. ¿Cómo crees que se llegó a sentir María, la madre de Jesús, aquella tarde de estar viendo cómo sus muñecas estaban literalmente siendo atravesadas de Jesús en medio de esa cruz de madera, con esa ansiedad, con esa tristeza, con ese miedo, con ese dolor de ella haberlo visto crecer desde pequeño, jugando y corriendo en las calles de Nazaret? Entonces, las cosas son críticas. Todos estamos inmersos en un medio lleno de dolor, lleno de conflicto, porque de hecho nos encontramos hoy en un mundo al revés. Un mundo al revés que originalmente aplaude muchas cosas, tal vez un tanto irónicas, y otras prácticas, como lo hemos platicado los domingos, de poner barreras, de poner límites, eso no es tan apropiado. Entonces, cuando hablamos que Jesús estaba trabajando en la vida de las personas y que Jesús le devolvió la vida, en este caso a Lázaro, era un tiempo especial. Y tal vez las personas dirían, bueno, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? En ese momento. Pero, ¿qué hay cuando una respuesta como que no termina de cuadrar con nuestro pensamiento? Cuando el reloj de Dios aparentemente no está sintonizado a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, y empieza a haber algo de estrés. Cuando no entendemos y creemos que Dios se ha apartado de nosotros, pero son tiempos que tenemos que confiar más y depender de Él. Ahí es donde entra esta parte. Ahí es donde entra este punto que es importantísimo y que es la esperanza. La esperanza es esa ancla firme que nos pone en medio de los días lluviosos. La esperanza es confiar, aunque las cosas no parezcan que van de nuestro lado. La esperanza es esperar, es ser pacientes, es entender que nuestra vida no es el centro del universo y que nosotros podemos ser utilizados por Dios si tan solo decidimos abrir las manos y pedirle que Él llegue a nuestras vidas. Entonces, quiero que guardes este principio de la esperanza porque lo vamos a tomar un poquito más adelante. Y sabes, la muerte es así. La muerte es inesperada. Las pérdidas son inesperadas, son dolorosas. La muerte es como aquella persona que nadie invitó a la fiesta y que se coló y que lejos de traernos un regalo, nos trajo dudas, nos trajo un poco de temor, nos trajo algo de miedo respecto a terrenos desconocidos. La muerte es así, es inesperada y tu mundo puede voltearse al revés con una llamada telefónica diciendo el cáncer ha avanzado, diciendo ya no hay nada que hacer, diciendo una alta a máximo beneficio y que disfrute sus últimos días en casa. O pueden ser inesperados, con una llamada telefónica diciendo sufrió un accidente. Avanzó ese proceso que creíamos ya no estaría presente también. Volvió el cáncer. ¿Y sabes? Cuando éramos pequeños allá en casa, tal vez teníamos 12, 13 años, nosotros somos 6 hermanos,
nos tocó acompañar a una tía, la única hermana de mi papá, a una tía sufrir un proceso bastante delicado. Resulta que a los 30 años fue detectada y diagnosticada con cáncer. Nosotros sentimos algo de incertidumbre porque veíamos de repente muchas cajas de medicamentos. Nosotros vivimos 15 años con mis abuelitos y ahí estaba ella también. Y veíamos ese proceso del cáncer, del tratamiento en las quimioterapias, veíamos cómo se iba cayendo poco a poco ese cabello castaño, veíamos cómo esa lucidez y esa tonicidad del cuerpo se iba disminuyendo y le acompañamos en ese proceso. Éramos 6 hermanos y los cuales nos preguntábamos por qué suceden todas estas cosas. No conocíamos el contexto ni entendíamos la razón de esta enfermedad. Y la mirábamos, ella nos abrazaba y nos decía antes de dormir, todo va a estar bien. Pero en la noche escuchábamos su llanto, oíamos su tristeza. Y entonces lo inesperable llegó, comenzaron los días, tratamiento tras tratamiento, hospital tras hospital, y terminó ese momento crítico en donde nos acercamos a esa cama de hospital para despedirnos y para ella decirnos que estaría entrando a ese último sueño, del cual ya no despertaría. ¿Tocó nuestros corazones? Por supuesto. Nos hizo dudar, por supuesto. Como niños, tú estás acostumbrado a jugar, a correr, a saltar, pero no estás preparado a eso. Nos tocó llevar ese asunto, nos tocó ver todo lo que ocurría y la calle de Callejón de Matamoros número 6 en Tequisquiapan estaría pintándose en un terreno gris, en un terreno de tristeza. Obviamente ella tenía 33 años ya para ese entonces y las cosas totalmente vendrían a voltearse, ¿no? Fue un asunto que tocó a toda la familia, ¿no? La muerte es así, es inesperada, y entre las charlas y veían las personas y nos decían, oye, pues ella está en un lugar mejor, ¿no? Y yo decía, bueno, es que no creo que esté en un lugar mejor, yo era un pequeñito, ¿no? Su lugar mejor era aquí con nosotros, jugando, cantando, riendo. ¿Por qué se fue? Había dolor, y ese dolor no disminuye con los años de las personas, no cambia, no importa si tienes 60 años, si tienes 70, hay dolor tras esas pérdidas, ¿no? Entonces, las cosas se llegan a tornar un poco complicadas y ahí yo no conocía de Dios, yo no conocía que Él habría de darnos una oportunidad y que habría un reencuentro. Vamos a ver, vamos a continuar qué es lo que continúa diciendo en este aspecto. La muerte es inesperada, pero mira este versículo que literalmente está clavado con firmeza para soportarnos cuando las cosas andan mal. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Para nuestra sorpresa, todos hemos estado trabajados y cargados. Tú tal vez estás ahorita trabajado y cargado y hay complicaciones, hay golpes fuertes en nuestras vidas, hay temas que llegan a tambalearnos y llegan a tocar zonas que no creíamos que llegaran a dolernos, ¿no? Y Dios nos dice que vengas a Él, que te acerques a Él, que abras las manos, y continúa diciendo, yo os haré descansar. ¿Cómo te sientes después de una semana de muchísimo trabajo, una semana de estar cargando algunos bloques, de estar bajo el sol, y llegas a casa, te quitas los zapatos, te acuestas, pones una película, el descanso? Bueno, pues multiplica eso por 1,000,000 y así será el descanso que tendremos con Dios, ¿no? Entonces, venid a mí, es una promesa donde podemos cimentar nuestras vidas. Él te está diciendo, Él dice que llenará tu vacío, Él dice que conoce tu dolor, Él dice que te ha visto en esos momentos tristes, en esos momentos de pérdida, en esos momentos que no sabes si saldrás de ellos y cuánto irán a durar. Él dice que llenará tu vacío y que te llenará a ti. Él dice que te quiere llenar a ti porque te ama, porque ese amor eterno no termina,
porque sus misericordias son nuevas cada mañana y quiere que nosotros aprendamos a confiar, a depositarnos en Él, a entender que esa pérdida, que ese sufrimiento por el que hoy quizá tú estás pasando, ha sido un año complicado, hemos perdido a familiares, hay índices altos de defunciones, hay incidentes automovilísticos, hay catástrofes que literalmente hacen que nuestra mesa se voltee de cabeza y nosotros tenemos que entender que esos momentos difíciles también podemos ver la mano de Dios y que Él nunca se ha alejado, que Él no quiere que cursemos eso solos y que Él está a la distancia de una oración. Él está a la distancia de un Padre. Y entonces, Él dice que te va a llenar a ti. Ahora, más que nunca, necesitas tomarte fuerte de la mano de Dios. Necesitas entender que hay días grises, que la vida está compuesta de estaciones, que no estamos todo el día toda la vida, pues llenos de felicidad. También hay estaciones de días difíciles, hay días lluviosos, hay estaciones de días con un poquito más de viento, pero que todo eso ya lo conocía Dios. Y mira, también esta parte tan importante, ¿cuánto durará mi dolor? Es una pregunta que originalmente llegamos a realizarnos en medio de esa crisis, cuando tenemos miedo, cuando hay incertidumbre. ¿Cuánto va a durar mi dolor? ¿Esto va a ser para siempre? ¿Será año tras año tras año que yo siga cargando con esto que me ha atormentado, que me deja inmovilizado, que llego hasta cierto punto de la noche y solo quiero llorar, quiero recordar cómo era esa persona? ¿Será que durará años y años? Depende. Y esto tiene que ver justamente con esa relación que tengamos con Dios. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Y sería yo un hipócrita si te dijera que va a durar algunos meses, porque no lo sé. Pero lo que sí sé es quién va a estar contigo. Yo sí sé quién te acompañará si tan solo tú decides acercarte a Él. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedas resistir. Es decir, en la prueba más difícil, en el problema más grande humanamente que tú puedas creer o pensar, ahí se encuentra Dios y Él no va a permitir que ningún problema sea más allá de lo que nosotros podamos aguantar o podamos resistir. Y mira el complemento de 1 carta a los Corintios 10:13, y también dará con la tentación la salida, con la prueba, la salida, con ese dolor habrá una salida. Él dice que está contigo. ¿Quieres creerle? Vamos a confiar. Vamos a tener esperanza, te decía al inicio. Vamos a saber y vamos a entender que hay mucho que aprender y hay mucho que soltar. No podemos andar en este viaje con ese exceso de equipaje, con ese exceso de estrés, con ese exceso de cargas y alejarte de aquellas personas que te aman, de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, de todos, por ese asunto que sí nos duele. No somos indolentes, nos duele, pero que tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que buscar tener esa esperanza. En medio de esa tentación también habrá una salida. El problema es que cuando hay días grises, llegan a nublar nuestra mente y parece que no vemos la salida y nos preguntamos cuándo va a acabar esto, pero ahí está el detalle. Hay una salida en cada problema. ¿Y sabes? No sé si has llegado a pensar, yo lo he llegado a tener y lo he tenido en mi corazón como un sueño, como un anhelo. Tal vez lo has escuchado. Yo cuando era pequeño decía, bueno, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Será acaso porque yo me porte bien? ¿Será acaso porque haga buenas obras? Tal vez lo has escuchado 1000 veces, ¿no? Pórtate bien porque Dios te está viendo, porque si no, no vas a llegar allá. Y lo escuchamos hasta de manera tierna en los papás con los chiquitos, ¿no? ¿Cómo ir al cielo? Y es una pregunta crucial, es una pregunta que puede marcar y que marcará, de hecho, tu vida de manera total. ¿Cómo puedo ir al cielo? Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo hemos pecado. Tú y yo es imposible que dejemos de pecar, por lo menos aquí, porque somos seres humanos, porque somos personas lastimadas, porque somos personas egoístas en su mayoría, porque somos personas que hay cosas que no hemos cambiado, pero que estamos trabajando y esforzándonos poco a poco, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria
de Dios. Avanzamos ahora a Romanos 6, 23. ¿Cuál es la paga de ese pecado? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, ¿qué es entonces? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, es un regalo. Y por último, nos vamos ahora a Romanos 10, capítulo 9, que si creyeres en tu corazón, quiero que desglosemos esta parte, que si creyeres en tu corazón que Jesús, imagínate nada más, que si creyeres en tu corazón que Jesús se levantó de entre los muertos, que si crees en tu corazón que Dios le tomó a él y que este factor de creer es lo que nos va a catalizar, que nos va a empujar, que si creyeres en tu corazón que Jesús se levantó de los muertos, las cosas serían diferentes. Estamos hablando de un empuje, de una fuerza, de creer. Ese día vas a ser salvo. Es decir, la fe va acompañada del creer. La fe va acompañada de la esperanza. La fe va acompañada del amor. Entonces, cuando hablamos que tú en este mismo momento puedes saber si a la hora de tu partida, si cuando estés durmiendo por última ocasión estarás viéndote con el Maestro cara a cara, tú lo puedes saber en este mismo momento. ¿Cómo? Si tú has creído en el Señor, si tú has creído en Jesús, si te has arrepentido de las cosas que hemos hecho, Él promete que estarás en ese mismo momento. Quiero preguntarte, ¿qué tantas cosas habrá hecho aquel malhechor que estaba a un costado de Jesús en medio de la crucifixión? Uno diciéndole, si tú eres Dios, haz que salgamos de aquí, y el otro diciéndole, ningún mal ha hecho. Y Él le dice que por el creer en ese mismo momento, a la hora de su partida, estará con Él en el paraíso. ¿Qué fue lo que hizo? Creyó. Y ahí es donde entra la esperanza. Y tú puedes decir, bueno, entonces, ¿habrá ese reencuentro? Claro que sí. Por el creer, por el apropiarnos, por el entender, por el saber. Entonces, el reencuentro será algo inexplicable para nosotros. El reencuentro en el que tú veas tal vez a tu chiquito que partió, en el reencuentro que tú veas a tu padre que se adelantó, en el reencuentro que veas a tu esposo que fue arrebatado por alguna enfermedad, será maravilloso, será increíble. Y mira, dice Dios que allá en el cielo, que Él enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni cementerios, ni funerales, ni días tristes, ni lágrimas, ni noches solos, ni momentos de tristeza. Ya no los habrá, porque Él va a iluminar todo. Ni siquiera habrá sol, porque su gracia y su gloria va a acompañar todo esto de nuestras vidas. Ya no habrá necesidad, porque las primeras cosas pasaron. Esas primeras cosas ya no van a ser necesarias en ese mismo punto. ¿Y sabes? Dios también lo sabe, y por ello está preparando una reunión familiar para que puedas tener ese reencuentro. Sé que te ha dolido, a mí me ha dolido, sé que a veces piensas en ello y no podemos evitar que rueden esas lágrimas por nuestras mejillas. Sé que ha sido difícil para todos, ha sido complicado llevar a cabo este tiempo, pero la mejor manera y la mejor forma de hacer las cosas es confiar que Dios tiene mejor planes que los que nosotros tenemos, que lo que nosotros mismos llegamos a tener, ¿no? Y mira este versículo, porque esto también es una gran parte de la esperanza que podemos tener. Porque tú puedes decir, bueno, yo estoy hoy depositando mi fe en Jesús, yo estoy depositando mi confianza en Dios, me estoy arrepintiendo y quiero por fe tomar la vida eterna, quiero que Él escriba mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero, pero si mi familiar tal vez no lo hizo, si tal vez las cosas fueron diferentes y por una u otra situación jamás nadie le dijo de esto, déjame decirte que no hay una sola persona en la tierra que no haya tenido la oportunidad de conocer
y de saber de Dios, de conocer de ese plan, de conocerle, de acercarse a Él. Todas las personas en su vida, aunque tú no lo sepas, han tenido por lo menos una ocasión. Y mira este versículo porque es categórico, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación, la revelación general, todo aquello nos habla y nos cuenta la gloria de Dios, nos cuenta que siempre Él ha estado ahí en medio de esos días difíciles, así que no hay sencillamente otra situación de pensar que jamás ha habido oportunidad, porque Dios siempre las da en todo momento y en todo lugar, y ahí es cuando tenemos que afianzar nuestra esperanza, ahí es cuando tenemos que afianzar nuestra vida y entender que cada día que pasa es una página que das vuelta. Cada día que tú has terminado es una oportunidad que Dios te ha dado. Cada día que te has levantado y has abierto ese refrigerador y has visto comida, es provisión de parte de Dios. El problema es que nos acostumbramos a ver lo normal, a sentir que nos lo merecemos y a sencillamente no ser agradecidos. Y eso afecta nuestra condición, nos hace ser personas que no son nada, humildes, personas sin gratitud, y cuando alguien se siente merecedor de todo lo que tiene, es una persona que difícilmente va a dar, porque cree que es por su esfuerzo, porque cree que es por sus méritos, porque cree que él se lo merece, ¿no? Y entonces, cuando Dios nos dice, no es por tus buenas obras, no es por lo que des y qué bueno que des, no es por lo que haces y qué bueno que sirves, que trabajas, que te empeñas, pero eso no es la razón por la que tú estarás conmigo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces es gracia, es un regalo, y ahí es donde entra la esperanza. Yo sueño con ese día de escuchar nuevamente la voz de mi tía, que fue llevada a los 33 años por una condición de cáncer que invadió diferentes órganos. Yo sueño con escuchar la voz de mi abuelito regando esas plantas, porque le encantaban las plantas a mi abuelito. Yo creo que por eso me gustan a mí también, ¿no? Yo sueño con ese día, va a ser hermoso y tengo fe en que pudo haber escuchado, que pudimos haber escuchado todos, y hoy la pregunta no es allá, la pregunta es tú. ¿Vas a abrirle tu corazón? ¿Tú vas a aceptar, vas a tomar ese regalo? Porque es así, la salvación es gratuita, no tienes que hacer nada. El caminar en Dios implica constancia, implica disciplina, pero esos son los frutos de nosotros haber creído. Pero ¿qué vas a hacer hoy? Tú te preguntas, ¿por qué hacemos punto de partida? ¿Por qué hay fe, esperanza y amor? ¿Por qué hay barreras de protección? ¿Por qué hay tantas cosas? Es porque queremos que nosotros podamos conectarnos con Dios, que podamos aprender de Él, que podamos creer y tener una vida eterna. Aunque estemos muertos de manera espiritual, aunque tengamos esa condición, el creer nos hará cambiar. Y entonces, por último, la forma en que tú puedes honrar la vida de la persona que se fue es no rendirte. Una vez más, la forma en que tú puedes honrar la vida de la persona que se fue es no rendirte. No darte por vencido, a pesar de que el día se ha puesto feo, a pesar de que las cosas no han salido como esperábamos, a pesar que ese diagnóstico, que esa llamada vino a cambiar todo lo que nosotros conocíamos como normalidad. No te rindas, este round aún no ha terminado, no dejes de luchar, no dejes de esforzarte, no dejes que los problemas sean más grandes que tu confianza, no dejes que los miedos tomen y secuestren tu corazón, porque Dios está ahí contigo, porque Él quiere escucharte, quiere que deposites tus cargas, quiere que entiendas y creas que Él es el único camino, verdad y la vida, quiere que sepas que Él es la resurrección. ¿Y sabes? Alguna vez, no sé si has escuchado cómo es aquel crecimiento, cómo es ese andar de los búfalos. Puedes decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver, Néstor? Estamos hablando de Te extraño y ya estás hablando de los búfalos, ¿sí? Los búfalos llegan a pesar de 700 hasta 1500 kilogramos, un solo búfalo.
Y usualmente las personas en algunas zonas del mundo llegan a utilizarlos, estos animalitos, como carga, como trabajo, como estar llevando, como utilizarlos, y llega a haber un punto climático, justamente donde encontramos que aquel búfalo no puede seguir porque el terreno se ha puesto bastante lodoso, porque las condiciones y las piedras son, híjoles, difíciles de avanzar, así que el búfalo decide aplicar una técnica, una táctica que solamente el búfalo puede emplear. Y esta táctica es conocida como la doble tracción. Resulta que cuando el búfalo se atasca y sabe que ya no puede andar, lo que hace es dejar las patas traseras libres y con las patas delanteras comienza a volver a empujar. Se detiene por unos segundos, se llama por eso doble tracción, las patas de atrás están solas y las delanteras empiezan a volver a levantar. Comienza a salir en medio de la dificultad y comienza a salir adelante en medio de ese día tan complicado, de ese terreno tan caótico. Así es como sale el búfalo adelante. Pero ¿sabes lo interesante de este tema? Lo interesante de este tema es de que tú lo puedes encontrar en en el Salmo 92, número 10, que dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Es una promesa, que Él aumentará tus fuerzas como las del búfalo. ¿Sabes dónde está el secreto? En que el búfalo tiende a arrodillarse antes de dar una siguiente tracción. Tú y yo tenemos que arrodillarnos, tenemos que levantar los ojos al cielo, tenemos que platicar con Dios y confiar, tener esa firmeza y saber que Él nos dará fuerzas en momentos de esos días grises, en momentos de esa pérdida, y que a pesar de que esté en nuestro pensamiento el decir te extraño, sabremos que esos recuerdos que no terminarán aquí nos darán esa fuerza, nos darán esa firmeza, y entenderemos que lo que hacemos hoy con nuestros días está contando, y lo más importante es nuestra relación con Dios y en donde tú y yo vamos a pasar la eternidad. Así que hoy estamos terminando con ese reto, que a pesar de que podamos y humanamente lo hagamos sentir dolor y extrañar, poder confiar que Dios es más grande que esas problemáticas, esas pérdidas, y que Él quiere que aprendamos de eso, que nos depositemos y que confiemos en Él, porque Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo tan hermoso que nos regalas de poder aprender y saber más de ti, Padre. Gracias porque nos amas, porque en ti tenemos descanso y nuevas oportunidades cada mañana. Te pido que bendigas a todas las personas que hoy están llevando esa carga pesada, que hoy no saben qué estará ocurriendo con esas complicaciones y con esas pérdidas. Suplico que tú fortalezcas sus corazones, que des ese bálsamo espiritual a sus vidas y que nos ayudes a entender que tu voluntad siempre será perfecta, más que nuestros planes, y a confiar en ti, a pesar que los días se pongan un poco difíciles. Señor, gracias porque sabemos que tú nos escuchas, gracias porque tú eres nuestro Salvador, gracias porque en ti podemos descansar cada mañana. Señor, gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy tenemos una sorpresa, tenemos un canto nuevo que tiene que ver muchísimo con este tema que estuvimos viendo el día de hoy, así que te invito a que no te desconectes, y después de ese canto tendremos un poco más de dirección respecto hacia dónde nos dirigimos como iglesia, como familia. Así que gracias por acompañarnos hasta este tiempo.